ponerla por obra. Esta palabra que ha tocado nuestro corazón, mire, un hombre que lo tuvo todo, dice la palabra. Si usted lee la historia completa de Job, hay unos pasajes, hay unos fragmentos en la palabra en la cual usted se puede gozar, en la cual usted puede ver realmente cómo este hombre, un hombre igual que usted, igual que yo, pero era un hombre que amaba a Dios, era un hombre justo delante de Dios. No había un hombre igual que Job, llegó a decir el Señor, un hombre que lo tuvo todo. Vamos a leer la palabra del Señor. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ir al 20 ahora. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta es la palabra del Señor. Leí el capítulo 1 y después leí el versículo 19-20 porque es el tiempo que podemos manejar. Hubo en la tierra, o sea, hubo en esta tierra un hombre, un varón perfecto, dice la palabra, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre con cualidad y condiciones que solamente Dios le reconoció. Quizás los amigos, la familia no veían quizás en él, pero Dios sí conocía a Job. Dios conocía a Job y conocía su corazón que le amaba. Pero para que Job llegara a eso, era porque también conoció a Dios. Para poder decir esas palabras, el Señor, y poder atribuirle a Job estas palabras hermosas que pone aquí, es porque Job conoció a Dios. Y eso es muy importante. Cuando Dios al hombre le dice palabras hermosas, porque es un hombre que ha conocido a Dios. Un hombre que ha buscado a Dios. Un hombre que se ha esmerado en agradar a Dios por sobre todas las cosas. Un hombre que ha tratado de hacer bien las cosas delante de Dios. Y ahí está el reconocimiento de Dios hacia Job. Porque Job amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y Job no amaba a Dios por todo lo que tenía. Porque Job era rico. Dice la palabra que era el hombre más rico en esa zona, en esa tierra. Tenía una cantidad de animales, de todo lo que podía ver, era el que tenía más. Dice que tenía una familia hermosa, grande, hijos. Tenía criados, pero por montones. Pero si uno lee la palabra, la historia de Job, cuando Job es probado, cuando Job es tocado en su vida y le es quitado todo lo que tiene, cuando Dios permite que sucedan aquellas cosas a Job, déjeme decirle que Job perdió todo. Perdió los animales, los criados. Perdió lo más preciado que tenía, que eran sus hijos, sus hijas. Pero en haber pasado todo ese trance, todo lo que Dios le permitió que le sucediera en ese tiempo a Job, Job no pecó delante de Dios, ni atribuyó a Dios todo lo que le había pasado, sino que él agradeció a Dios. Fue un hombre que pudo tener la capacidad de decir, desde el polvo de la tierra nací y al polvo de la tierra volveré. Muchas veces nosotros nos cuesta entender a Dios cuando nos pasan pequeñas cosas. Imagínense, lo que le pasó a Job fue pero una cosa extraordinariamente grande. Perder todo lo que tenía de la noche a la mañana, quedar sin nada.
Y a veces a nosotros nos pasa algo, nos viene una enfermedad, a veces se nos cierran las puertas de trabajo y renegamos contra Dios y nos apartamos de Dios y los alejamos de Dios y le atribuimos todo lo que nos pasó a Dios. Y no tenemos la capacidad de entender que por algo nos está pasando eso. Por algo se nos cerraron quizás las puertas de trabajo. Por algo quizás nos vino esa enfermedad que nunca pensamos que no iba a venir, pero nos tocó. Por algo nos pasó lo que nos pasó, pero como no hemos comprendido y no hemos conocido a Dios realmente, le atribuimos el mal a Dios y culpamos a Dios de todo aquello. Job tuvo la capacidad de entender que todo lo que le estaba sucediendo, todo lo que le estaba pasando, él comprendió que por algo le iba a pasar. Él no renegó contra Dios. Él no pataleó contra Dios. Él no se escudó. Él no hizo nada de lo que no correspondía. Porque él amaba a Dios. Y el Señor conocía el corazón de Job. Por algo permitió eso. Dice la palabra que Dios conocía el corazón de Job y la vida de Job. Es importante poder entender que si nosotros conocemos a Dios en lo más íntimo de nuestro corazón, podemos comprender lo que nos pueda venir o pasar. La vida nos traerá muchas preguntas e interrogantes. La vida nos pondrá por delante muchos obstáculos quizás. Pero así como Job tuvo la capacidad de poder entender a Dios por qué le estaba pasando eso, y que fue muy fuerte, yo creo que ver todo, no quedar nada, mire nada, o sea, la Biblia dice que no le quedó nada, nada. Pero hay una parte de la palabra donde también me marca mucho, es cuando Job ahí se rasga su vestidura, se hinca ahí, me imagino se sienta y empieza, me imagino, a orar a Dios, a conversar con Dios. Y dice la palabra del Señor que llega a su esposa, la mujer que estaba al lado de él, aún la mujer de él, le dice unas palabras que son muy feas y que no son de una hija de Dios. Ella le dice, maldice a tu Dios. Mire, me imagino que tiene que decir, mira cómo te tiene, mira, nos quitó todo. Aún así Job se mantuvo íntegro delante de Dios. Quizás en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en lo que nos pueda venir, quizás aún nuestra familia no nos va a entender. Quizás nuestras esposas, nuestros hijos, quizás nuestros amigos, nuestros familiares no nos van a entender cuando estemos en algún problema. Y quizás nos van a criticar. ¿Y dónde está tu Dios? ¿No vas todos los días a la iglesia? ¿No vas todos los días a orar? ¿No vas al culto? Y mira cómo te tiene tu Dios. Muchos dirán así quizás hoy en día. Pero déjeme decirle que lejos esté de nuestro corazón atribuirle lo que nos pueda suceder a Dios. Porque todo lo que nos pase, todo lo que nos pueda suceder está permitido por Dios en nuestra vida. No hay nada que Dios no conozca de nuestra vida y que no nos vaya a suceder. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Así como tuvo el control y la vida dejó en sus manos, así tendrá Dios también en sus manos nuestra vida. Aunque muchos hoy día lo nieguen, aunque muchos hoy día nieguen la existencia de Dios, aunque muchos hoy en día se vayan en contra de Dios, déjeme decirle que Dios es real, que Dios es fiel. Así como tuvo con Job y lo sostuvo en sus manos, así estará con cada uno de nosotros. Debe ser muy difícil y debe ser entendible para un hijo de Dios o para aquellos que vayan conociendo a Dios, que quizás se pueda ir un familiar, un hijo, una hija, y que Dios la llame y uno esté ahí recién caminando en el Señor. Debe ser muy difícil.
Debe ser muy difícil también quedar sin trabajo y tener una familia que tenemos que alimentar. Debe ser muy difícil que llegue un hijo a nuestra casa